A continuar con la exposición de los contenidos del pensamiento filosófico de Platón. Ya en una primera parte habíamos visto algunos aspectos importantes de las influencias filosóficas de Platón y empezamos a explorar algunas ideas en torno a su filosofía. Quedamos pendientes en torno al tema del conocimiento y a su teoría muy parecida a lo de los pitagóricos de la reminiscencia, donde va a ser importante el saber y la opinión. En ese sentido, entonces, a nivel del conocimiento, Platón distingue dos grados o dos niveles del conocimiento. El primero, pues el que corresponde al saber, que lo denomina episteme o ciencia. Y el segundo aspecto o nivel, la opinión o doxa. Las opiniones, de acuerdo a lo que el mismo Platón dice en el diálogo del Menón, pues no son estables, no permanecen y pueden ser o verdaderas o falsas. Ahora, ni siquiera las opiniones verdaderas se pueden considerar un saber o una ciencia porque, porque nada nos garantiza el hecho de que estas opiniones puedan cambiar porque son variables, no son permanentes. En ese mismo sentido, entonces, para que una opinión se convierta en ciencia o sea verdadera, es necesario encontrar su razón, su causa, su fundamento en la que se apoya. Eso va a ser, digamos, el criterio o el crisol que nos va a permitir distinguir opiniones falsas de opiniones verdaderas. En ese mismo diálogo del Menón, Platón explica claramente cómo el paso de la opinión verdadera a la ciencia solo es posible a través de la reminiscencia, es decir, a través del recuerdo. Esa alma que es eterna y que ya ha tenido contacto con la verdad, con la idea del bien y con la esencia de las cosas, es lo que va a permitir que esa mente humana recuerde o recobre el conocimiento que permanece en él antes de que esa alma quedara atrapada en un cuerpo mortal o en algo sensible, que fue precisamente lo que le hizo corromperse y olvidar aquello que ya conocía de primera mano. En ese sentido del conocimiento, Platón utiliza, como casi todos sus temas, a una figura. En este caso utiliza la comparación o el símil de la línea y lo habla sobre todo en la República, donde identifica la ciencia con el conocimiento inteligible, es decir, con el conocimiento que está en la mente, el conocimiento ideal o intelectual, y está dirigido precisamente a las ideas. Y la realidad de las ideas solo se puede conocer o captar a través de la razón o del alma, no del cuerpo, porque el cuerpo es corruptible y por tanto no ofrece certeza sobre las cosas. Por eso la doxa o la opinión va a ser el conocimiento que viene precisamente del cuerpo, de lo sensible, de lo físico o del mundo físico, en contraste con el mundo de las ideas. ¿Por qué? Porque sobre ellas, según Platón, no puede existir ciencia, porque para Platón solo hay ciencia acerca de los objetos permanentes universales, en ese sentido entonces de las ideas y no de las cosas que conocemos a través de los sentidos. En este mismo diálogo entonces hay niveles de opinión y niveles de ciencia. Y en ese sentido entonces hablamos de la representación gráfica de la línea para representar los distintos estados o niveles de la mente humana con respecto al conocimiento, en un modo digamos evolutivo o ascendente de lo imperfecto a lo perfecto. Entonces, lo que hace Platón es trazar una línea, la divide en dos segmentos que no son iguales, donde en un lado estará la ciencia o la noesis, que hace referencia siempre a la idea. Ese será, digamos, el espacio más grande y el espacio más pequeño, entonces pertenecerá a la opinión o la doxa. Entre opinión y ciencia, pues hay una relación de objetos conocidos a través de opinión, pues serán copias o solo imitaciones, no la esencia, no la naturaleza. Por lo tanto, entonces, son imperfectos. ¿Por qué? Porque son solamente objetos conocidos a través de los sentidos. Los objetos sensibles que están en el mundo físico son solo copias o imitaciones de la naturaleza o de las ideas o formas que se encuentran en el mundo suprasensible. Por eso entonces vemos en este cuadro los niveles, ¿no? Hay un nivel que se llama conocimiento, ciencia o noesis, que hace referencia, por ejemplo, al conocimiento, episteme, a la ciencia, a la intuición, a lo que se halla en la mente del ser humano. Cuando hablamos de dianoia, estamos hablando de la capacidad de expresar aquella idea que tenemos a través del discurso. Pero en un sustrato más bajo se encuentra la opinión o la doxa, y aquí es importante entonces el pistis, que habla de la creencia, ¿no? De lo que se puede asumir como cierto sin saber si lo es o no, y la eicasía o la imaginación.
En la opinión se distinguen dos grados que son de menor a mayor perfección, como lo veíamos hace un momento. La imaginación o la icaicía consiste en el conocimiento de sombras, de copias o de imágenes que pertenecen al mundo físico. Un ejemplo sencillo, la sombra de un árbol eh, que es la sombra de un árbol que existe, sensible, las dos son formas de conocimiento sensible. Por lo tanto, digamos que ambas, tanto la sombra como la realidad del árbol, son una copia de la idea universal de árbol. Pero la sombra va a ser un reflejo o una copia de la copia. Por lo tanto, digamos que su grado de verdad o de realidad es menor que el árbol material. El segundo nivel de la opinión o de la doxa, entonces va a ser la creencia o pistis. ¿Y qué tiene por objeto? La percepción de realidades del mundo físico, que al final son solo copias imperfectas de las ideas, no son seres plenamente perfectos o ciertos. Gráficamente, acá podemos ver el símil de la línea, ¿no? Cómo se explican los grados de conocimiento y la teoría de las ideas, ¿no? Cómo una imagen es solo fruto en el mundo visible o sensible de las sombras o los reflejos y entonces es la imaginación y la conjetura. El contacto que se tiene con las cosas, aunque los sentidos nos pueden engañar, pues nos crean solamente una creencia y eso pertenece al ámbito de la opinión. Sin embargo, ya en un grado más alto, las matemáticas nos ayudan a identificar figuras puras, ¿no? Lo impar, la figura de las cosas, los ángulos, y el pensamiento se convierte en un pensamiento más discursivo. Sin embargo, ya en el grado de la inteligencia, se puede llegar a conocer a través del mundo inteligible las ideas que son la esencia o la forma de las cosas y estas se pueden expresar a través de la dialéctica o del discurso. Digamos que es el conocimiento más pleno o más inteligente para Platón. Entonces, en cuanto a la ciencia, se distinguen también unos grados de perfección. El dianoia o el pensamiento consiste en un conocimiento discursivo de esas ideas, es decir, el conocimiento que se alcanza a través del razonamiento, que capta la idea o la esencia de las cosas y es capaz también de participarlo a través del lenguaje. A través de la dianoia o del pensamiento se alcanza la idea como un recuerdo, como una reminiscencia de lo que ya se conocía, identificando aquello que está fuera de nosotros como una copia sensible de la idea eterna. Finalmente, el grado más elevado de conocimiento, Platón lo va a denominar noesis o episteme, que prácticamente hace referencia a la ciencia o a la intuición intelectual. Esta noesis o episteme es el conocimiento de las formas o el conocimiento de las ideas y sobre todo su relación y dependencia con la idea de bien, que bien dijimos que era la máxima idea y de la cual se desprendían todas las cosas y sin la cual no pueden existir ni siquiera las copias sensibles. Es un conocimiento donde la inteligencia o el alma capta directamente las ideas, ¿no? En esa forma de conocimiento, pues podríamos hablar que es una visión a través del intelecto, a través de la mente, y que se puede expresar mediante el lenguaje, como lo decíamos anteriormente. Aquí gráficamente podemos distinguir los grados precisamente del conocimiento, haciendo una distinción entre el mundo inteligible y el mundo sensible, donde en el mundo sensible predominan las cosas, los sentidos, su dependencia precisamente no pensada, sino en contacto con los sentidos, y en el mundo inteligible, pues la prevalencia de la idea del bien, la participación de la inteligencia y el conocimiento de las ideas a través de la ciencia y de la reminiscencia, que es el recuerdo de la idea eterna de las cosas. La teoría de la inmortalidad del alma. Para Platón, en el hombre hay una doble naturaleza, una naturaleza corporal y una naturaleza espiritual. A eso se le llama el dualismo platónico, sobre toda la relación alma y cuerpo. En este sentido, el alma la representa como algo inmortal y la unión con el cuerpo es una unión para él accidental y pasajera. ¿Por qué? Porque el alma pertenece al mundo de las ideas y el cuerpo pues pertenece al mundo sensible. Por lo tanto, imperfecto el cuerpo por ser sensible y el alma perfecta por pertenecer al mundo de las ideas. Mientras esta alma permanece unida al cuerpo, pues la tarea fundamental del alma durante la vida del hombre es irse purificando, irse desprendiendo de lo material. Y precisamente porque lo material o lo sensible es lo que le va creando impurezas. Eso lo desarrolla sobre todo en el diálogo El Fedón.
Platón en este sentido va a distinguir tres aspectos del alma: la razón, el apetito y el ánimo. La razón, entonces, hablamos del alma racional; el apetito, el alma concupiscible; y el ánimo, el alma irascible. Alma racional, aquella que es capaz de desarrollar sus potencialidades a nivel de conocimiento de las ideas; el apetito, aquello que inclina al hombre a hacer algo o a dejarse llevar por sus sentidos. En ese sentido hablamos de alma concupiscible. Y el alma irascible, la del ánimo, ¿no? La que mueve la voluntad a partir de las emociones. A la razón le va a corresponder ordenar y controlar el apetito, porque en el apetito es donde residen los impulsos que no son racionales, sino más bien sensibles, que son deseos motivados por las necesidades meramente corporales. Y en el ánimo encontramos el coraje o el valor para cumplir la función de ser un auxiliar para la razón ante los apetitos. Y por eso pues se requiere del proceso de educación. En este sentido, esta visión, pues desarrollada sobre todo en el diálogo del Fedro, la simboliza Platón a través del mito del carro alado. Platón compara el alma con un carro tirado por dos caballos. Eh, un caballo es noble, valeroso, y el otro más bien indisciplinado, ¿no? Desordenado. El conductor del carro, ¿quién es? Pues simboliza la razón, mientras que los dos caballos lo que representan, uno el apetito y el otro el ánimo. Ahí podemos ver gráficamente esta distinción de lo que para Platón es el alma a través del mito del carro alado, ¿no? Explicando cómo es el alma humana de un carruaje alado por dos caballos: un caballo malo, desobediente, desordenado, que representa el alma de los apetitos; y un caballo bueno, obediente, que es el alma irascible, del ánimo, que pretende ser auxiliar de quien controla el carruaje, que es el alma racional, ¿no? Seguimos en este sentido hablando del alma. El alma, en su sentido más estricto o más puro, tendría que estar libre de cualquier deseo, de cualquier emoción, eh, pero resulta un proceso muy difícil en cuanto está unida al cuerpo. Y por el cuerpo, pues el ser humano tiene apetitos como la comida, como la sexualidad, como el dolor, la enfermedad, la muerte, etcétera. Sin embargo, a pesar de esto, ella es inmortal y divina, el alma. Su naturaleza es muy simple, a pesar de que está sujeta a apetitos, a pasiones, por estar unida al cuerpo, pero hasta después de la muerte no abandonará esta materialidad. A menos que el alma haya llevado, según Platón en el Fedón, en uno de sus diálogos, una vida filosófica, es decir, una vida plena, liberada de lo corpóreo y de las pasiones físicas, pues difícilmente podrá salir de esa prisión que corresponde el cuerpo. En ese sentido hablamos entonces de un alma encarnada y un alma no encarnada, en el sentido en que quien busque más purificación de su alma, pues será un alma desencarnada; quien viva arraigada a los placeres físicos será un alma simplemente encarnada. En cuanto a la ética y la política, Platón también desarrolla muchos contenidos en varios de sus diálogos, pero principalmente en La República, su libro o su diálogo más conocido, donde resalta la virtud como la cabeza de las virtudes en el orden de la política, la justicia. ¿Mm? Y en ese sentido, pues el hombre está llamado a ser justo en cuanto es capaz de vivir en sociedad con los otros, permitiendo que esa justicia reine. En este sentido, la ética va a ser aquella que se va a ocupar precisamente del desarrollo de la virtud en el individuo. Y la ética para Platón es inseparable de la política, dado que ésta se ocupa de la virtud del Estado. Sería una enseñanza muy actual, en el sentido de no separar ética de política, en cuanto que el político está llamado a ejercer la virtud en la sociedad y en el Estado. La reflexión sobre la justicia entonces lo va a llevar a Platón a reflexionar también sobre por qué hay incluso sociedades injustas, y hace este balance en los sistemas políticos que él conoce, especialmente en la democracia, donde aparentemente quien gobierna es el pueblo, pero la verdad y la realidad evidencia otra cosa muy distinta. Realmente quien gobierna no es el pueblo, sino quien gobierna pues muchas veces es un grupo pequeño de demagogos o un grupo pequeño de corruptos que no favorecen al pueblo, sino que se favorecen a sí mismos.
Precisamente entonces en la democracia, y sobre todo en la democracia griega, en Atenas, que los ciudadanos eligieran o fueran elegidos para desempeñar cargos públicos a través de sorteos, para Platón era un defecto precisamente del sistema, porque pues precisamente podía caer el gobierno de un pueblo o un cargo público en manos de una persona inexperta. Por eso, digamos que aquí aplicaría el adagio de zapatero a tu zapato, ¿no? En el sentido de que se necesitan personas expertas, educadas y con conocimientos para dirigir los asuntos propios del Estado. En este diálogo de la República, entonces, Platón va a evidenciar cuáles son las condiciones precisamente que deberían darse para que una sociedad se convierta en una sociedad justa. Eh, Dado que la sociedad es la suma de todos los individuos que la componen, pues también hay que considerar las virtudes y las condiciones para que cada individuo sea virtuoso. En este sentido, entonces, la justicia va a ser una virtud de equilibrio, de armonía entre tres aspectos, los mismos aspectos que vimos cuando hablábamos del alma, entre el alma racional, el alma concupiscible y el alma irascible, es decir, entre la razón, el apetito y el ánimo. Es decir, entre estas tres realidades se puedan conjugar sin afectar una a la otra y dominados todos por la razón, pues habrá justicia imperante y habrá virtud en los ciudadanos, por lo tanto, una sociedad justa. Entonces, del mismo modo como el hombre tiene que saber gobernarse a sí mismo, hablando sobre todo del tema de la virtud, pues también esto aplicará para, para el desarrollo también de la justicia y el bienestar de un Estado en cuanto cada individuo se comprometa a eso. Si continuamos en ese sentido, entonces un individuo va a ser justo cuando cada una de las partes de su alma pues cumpla la función que le es propia y no exceda ni sobrepase ninguna de las otras partes. Asimismo debe organizarse la sociedad. Para Platón entonces, una sociedad solo puede ser justa si los ciudadanos son educados y son justos ellos mismos. Es precisamente eso lo que va a garantizar el bienestar de la justicia de cualquier sociedad o de cualquier estado. Aquellos en los que predominará de pronto el apetito, pues entonces va a ser, digamos, la clase más popular o más numerosa. Y estos van a ser, digamos, los productores, aquellos que están dedicados más a la actividad económica. Un grupo más reducido, pues van a ser los que, donde van a predominar el valor, la fortaleza. Estos se van a dedicar entonces, digamos, a la guerra, van a ser los guardianes, haciendo cumplir de pronto las leyes, por ejemplo. Y una minoría más grande aún, eh, que se destacan, digamos, por su sabiduría, por su conocimiento, por su prudencia, porque predomina en ellos lo racional. Estos deberían ser para Platón aquellos que deberían constituir la sociedad gobernante o la sociedad de filósofos, porque considera que son los más aptos precisamente para llevar los hilos conductores del estado de la sociedad. El Estado, entonces, como consecuencia de la idea anterior, será solo justo cuando esas tres clases sociales cumplan con la función que le compete a su virtud. Por eso, entonces, la justicia es una armonía entre las clases que forman el Estado. ¿Por qué habla del gobernante filósofo? Esto lo desarrolla en ese diálogo La República, en el libro quinto, hablando de que toda sociedad debería ser idealmente gobernada por un filósofo, es decir, por aquellos que han llegado al conocimiento pleno de la realidad de las cosas, o a las formas, o a las ideas originales, y que son capaces precisamente de distinguirlas de los sujetos que no son puros o no son formas o ideas eternas. Por eso, como el filósofo es capaz de conocer la verdadera realidad, donde predomina la razón, el orden, eso mismo podrá aplicar en el gobierno de una sociedad. De ahí que no se vaya a dejar llevar por reformas parciales, que no se deje llevar por los apetitos. Es capaz entonces de hacer reinar la justicia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque digamos que prácticamente por su conocimiento es un imitador del orden divino, del orden de las ideas. Esta misma capacidad del filósofo para contemplar las verdades eternas, las verdades inmutables, las ideas, le va a permitir despreciar asuntos corruptos, asuntos humanos, mostrándose reacio a tomar parte en ellos. Por eso dice Platón con frecuencia que el filósofo tiene que gobernar obligado, es una obligación de su naturaleza, porque en sí mismo él no toma parte en la política, en cuanto que desea un estado ideal, ya que él participa de esa idea plena de lo que es un estado justo. Ya
Hablando también aplicado a la política, pero sobre todo desarrollado en el tema del conocimiento, hay un mito que es muy importante y es el mito de la caverna. Eso en la dialéctica. También desarrollado en el diálogo llamado La República. Mm, en la formación de los guardianes, es decir, de los filósofos, pues va a ser muy importante que se formen en aritmética, en geometría, en astronomía, en música. ¿Para qué? Para prepararlos para la disciplina que considera máxima en el orden del gobierno, la dialéctica. Precisamente porque Platón considera que educando se va proporcionando ciencia y se le va llenando de ciencia a ese saber que ya lleva el filósofo dentro, ¿m? Fruto de la reminiscencia, ¿no? De lo que ya habíamos visto. El proceso de educación del ser humano poco a poco lo irá describiendo Platón en el mito de la caverna, en el libro séptimo, donde a manera de figura, Platón cuenta la historia de unos esclavos encerrados en una caverna. Estos esclavos están atados de pies y manos y nunca han visto el mundo exterior. A la entrada de la caverna hay un fuego que por fruto del reflejo de la luz, pues proyecta unas sombras en la pared. Los esclavos, al ver esas sombras, creen que esa es la realidad. Pero si uno de los esclavos fuese liberado, al principio pues sus ojos van a quedar enceguecidos, van a quedar encandilados por la luz del sol y no podrán ver nada. Pero ya poco a poco, a medida que va pasando el tiempo y el esclavo se va acostumbrando a la luz, irá comprendiendo que las sombras que contemplaba anteriormente eran solo copias imperfectas de lo que verdaderamente había afuera en el mundo exterior. Finalmente, va a comprender que el sol es el que causa que todo se pueda ver. Gráficamente podríamos encontrar esta figura. Vemos aquí las sombras que reflejan los esclavos atados, los que condicionan o aquellos que manipulan las cosas para que los esclavos vean lo que ellos quieren ver, el fuego que proyecta esas realidades y el esclavo que va saliendo poco a poco al mundo exterior y se va adaptando a la verdadera realidad. El filósofo en este mito es representado como el esclavo liberado, el que aprende a distinguir la verdad, el que se va olvidando de esas sombras que no son ciertas y va asumiendo la realidad verdadera del mundo exterior. El mundo exterior va a representar, digamos, ese mundo de las ideas o el mundo inteligible. Y el sol, que es el que ilumina todo, pues va a representar la idea del bien, que recordemos, como ya lo decíamos, es aquella de la cual se desprende toda perfección y toda verdad. La matemática va a ser, digamos, la disciplina más afín para preparar la dialéctica, porque va a ser la que va a cumplir con la función de apartar el alma de las cosas sensibles y llevarlas a las cosas inteligibles o puras. Entonces, por eso los conocimientos matemáticos corresponden a lo que Platón denominó, como ya lo vimos anteriormente, en el símil de la línea, dianoia. Mientras que la última subdivisión que veíamos de la línea, la noesis o la episteme, pues van a ser, digamos, el fruto o la dialéctica. Aquí hay otra expresión gráfica del mito de la caverna ya haciendo más referencia al conocimiento. En un primer momento, ese conocimiento que es fruto solamente de las imágenes y sombras del mundo visible hace parte de la imaginación. Los objetos sensibles son solo eso, cosas fabricadas y son fruto de la creencia. Poco a poco, cuando se da el proceso de salida, el hombre se va encontrando a través del pensamiento con los objetos matemáticos o puros y posteriormente alcanza el conocimiento de las ideas a través de la inteligencia y se encuentra plenamente dispuesto al mundo inteligible. Ya en el contexto de la enseñanza sobre todo de la actualidad, Platón recuerda la relación entre Sócrates y los sofistas que enseñaban dialéctica como el arte de la conversación, de la discusión y del diálogo. Eh, Aquí hace una distinción porque esta destreza, a veces por la cual cobraban los sofistas, pues era solamente convencer a través de la palabra sin que hubiera ese criterio de verdad, ¿no? Por eso Platón dice que la discusión empleada solamente con la finalidad de confundir pues no va de acuerdo a la idea del bien. Esta, digamos que fue una de las consecuencias feas del énfasis que se hacía en la dialéctica por los sofistas, que Platón criticó mucho y que rechazó férreamente. Para Platón, entonces, esta dialéctica o el arte del diálogo y de convencer a través de la discusión es el ejercicio de la razón,
pero no simplemente para convencer, sino para descubrir la verdad, es decir, para abrirnos al mundo inteligible, al mundo de las ideas y para poder participar en cierto sentido de la idea plena del bien. Es en la dialéctica donde una mente entrenada, sobre todo en las matemáticas, puede entender el orden, el cosmos, y se ocupa precisamente de las formas plenas y eternas que son las ideas, y puede alcanzar al final la auténtica fuente de la existencia y de las cosas que se conocen, es decir, de la idea del bien. Así concluimos entonces la exposición en torno a la filosofía de Platón. Ya después iremos viendo las ideas filosóficas que desarrolló Aristóteles, que será discípulo de Platón, pero que en su filosofía va a desarrollar ideas muy contrarias a las de su maestro.